Comunicación serial usando el módulo SPI del dispositivo DSPIC30F. Hola y bienvenido al seminario web Comunicación serial usando el módulo SPI del dispositivo DSPIC30F. Nosotros estamos alegres que usted esté aquí, para aprender más acerca de la familia de controladores digitales de señal microchip. Mi nombre es Ralph Fulquiero, y soy un ingeniero principal de aplicaciones de Microchip Technology. En la sesión de hoy, nosotros vamos a aprender acerca de la interfase serial de periféricos, comúnmente conocido como módulo SPI. Nosotros vamos a conocer algunas características del módulo SPI y en la familia de dispositivos de DSPIC30F. Vamos a adquirir un entendimiento de la transmisión y recepción de datos a través del SPI. Esto será seguido por una discusión del modo de operación de trama SPI. Finalmente, nosotros estudiaremos algunas características avanzadas del módulo. El módulo SPI es usado para la transmisión y recepción de bytes o palabras sobre una interfase de 3 cables y consiste en una línea serial para el reloj, SCK, una línea de entrada de datos seriales, SDI, y una salida de datos seriales SDO. Muchos dispositivos de DSPIC30F poseen dos módulos SPI y por consiguiente tienen dos juegos de pines SCK, SDI, y SDO. La comunicación SPI es de tipo full duplex, lo cual significa que un proceso de transmisión y una recepción puede ocurrir simultáneamente. También es un ejemplo de comunicación sincrónica, ya que ambos procedimientos utilizan la misma señal de reloj. El módulo SPI puede ser usado para comunicación con periféricos externos como conversores análogo-digitales o digitales análogos, manejadores de displays, dispositivos de memoria externa como EEPROM seriales y RAM seriales, u otros microcontroladores. Todos los formatos de reloj y datos soportan las normas de interfase SPI y SIOP de Motorola. La transferencia serial de datos de hasta 10 megabaudios es soportada por el módulo. Las transmisiones y recepciones son independientemente almacenadas en buffers, habilitando la transferencia de datos back-to-back. El módulo SPI en dispositivos de DSPIC30F también soporta características adicionales como sincronización de trama, selección de esclavo y recuperación de dispositivo desde el modo Sleep. El módulo SPI puede ser utilizado para controlar y comunicarse con una gran variedad de dispositivos periféricos externos. Por ejemplo, puede ser usado para programar y leer datos de un dispositivo memoria serial EEPROM, como la familia 25256 de Microchip. También puede ser usado para comunicarse con algunos dispositivos de almacenamiento de voz de bajo costo, o como un control de canal para códecs de audio más avanzados. El modo trama SPI descrita más adelante es una configuración ideal para este propósito. Otro popular uso del módulo SPI es el intercambio de datos de código de pulso modulado con el funcionamiento del proceso dedicado de comunicación del protocolo Bluetooth para comunicaciones sin cables, o wireless. El SPI también puede ser usado para enviar comandos y caracteres a controladores LCD como el PIC18F8490. Lo último pero no el menos importante uso del módulo SPI es un canal de comunicación muy eficiente para el funcionamiento de un programa bootloader en un DSPIC, para el intercambio de comandos y respuestas de mensajes con un dispositivo anfitrión externo. Diagrama de bloques SPI. Este es un diagrama de bloques simplificado del módulo SPI en dispositivos de DSPIC30F. Note que la interfase de comunicación básica consiste en solamente 3 pines. Entrada de datos serial SPI, salida de datos serial SPI y reloj serial SPI. Como se muestra en la figura, los datos transmitidos y recibidos son almacenados en buffers. Un simple registro de rotación SPI es usado para sacar los datos a través del pin SDO, y también ingresar datos a través del pin SDI. El dato escrito al buffer de transmisión SPI, y el dato recibido en el registro de rotación SPI son transferidos al buffer de recepción SPI. Hay que recordar que los buffers de transmisión y recepción están mapeados en el mismo registro de acceso de usuario llamado SPI buffer. Un cuarto pin, selección de esclavo, es usado para soportar la funcionalidad de selección de esclavo cuando se usa comunicaciones SPI con trama. Dependiendo de cuál DSPIC usted esté usando, usted podría tener uno o dos módulos SPI. Maestro, esclavo, SPI. Para una transferencia de datos SPI que toma lugar entre dos dispositivos, un dispositivo debe estar configurado como un maestro SPI y el otro como un esclavo SPI. El modo maestro es habilitando a uno lógico el bit de habilitación maestro en el registro de control SPI.
Hay dos principales diferencias entre la funcionalidad maestro y esclavo. Primero, el maestro genera un reloj serial SPI el cual controla el rango en que cada bit del dato es transferido. El esclavo recibe este reloj a través de su pin de reloj serial SPI. La frecuencia del reloj serial es derivada desde la frecuencia de instrucción del dispositivo, FCIE, dividida esta por los valores programables de preescalamientos primario y secundario. Así, FCIE puede ser dividida por 1 para obtener el máximo rango de baudios posible para una frecuencia de instrucción dada, y puede entonces ser dividida por 512 para obtener el mínimo rango de baudios posibles. Segundo, el maestro es quien inicia una transferencia de datos, como veremos prontamente. Conexión maestro-esclavo SPI. Dos dispositivos comunicándose a través SPI están interconectados con sus pines SCK, unidos juntamente. El pin SDI del maestro está unido al pin SDO del esclavo y el pin SDO del maestro está conectado al pin SDI del esclavo. La transferencia de datos ocurre simultáneamente en ambas direcciones a través de dos registros de rotación. Formatos de reloj serial, SPI. El módulo SPI soporta 4 diferentes formatos de reloj serial. El usuario puede seleccionar uno de estos 4 formatos por configuración de la selección de polaridad del reloj, o CKP, y selección de flanco del reloj, o CKE, en el registro de control SPI. El bit CKP determina si el reloj serial está en un nivel lógico alto o en un nivel lógico bajo cuando el módulo SPI esté en un estado de reposo. Si CKP está en 1 lógico, el pin SCK está en alto cuando el módulo SPI está en reposo, lo cual significa que la señal SCK está interpretada como activa en bajo. Si CKP está en 0 lógico, el pin SCK está en bajo cuando el módulo SPI está en reposo, lo cual significa que la señal SCK está interpretada como activa en alto. El bit CKE determina si la salida de datos seriales cambia su estado en una transición de inactiva a activa del reloj serial o una transición de activa a no activa del reloj serial. Si CKE está en 1 lógico, SDO cambia en una transición SCK de activa a no activa. Si CKE está en 0 lógico, SDO cambia en una transición SCK de no activa a activa. Y, en la siguiente lámina nosotros podemos observar estas diferencias de los esquemas de reloj. Como usted puede ver en este diagrama de tiempo, cuando los bits CKP y CKE son usados conjuntamente, se puede escoger entre 4 diferentes formatos de reloj serial dependiendo de los requerimientos de la aplicación. Aquí, el valor de dato hexadecimal 69 está siendo transmitido. Para las 4 calibraciones diferentes de reloj, usted puede ver cómo los datos cambian en relación a la línea de reloj SCK. Por ejemplo, en la parte superior del diagrama donde hay una etiqueta llamada A, entre paréntesis, los bits de polaridad y el flanco de control están ambos en bajo. Esto significa que el reloj está en bajo para el estado de inactividad y las salidas cambian en la transición del reloj de bajo a alto. Transmisión SPI. Antes de realizar cualquier transmisión o recepción, el módulo SPI debe estar habilitado cuando el bit de habilitación SPI está en 1 lógico en el registro de estado SPI. Como nosotros discutimos recientemente, la transmisión de datos es siempre inicializada por el maestro SPI, cuando se escribe algún dato en el buffer SPI. Esto implica que para una operación full duplex, el esclavo debería escribir a su buffer SPI antes que el maestro escriba a su buffer SPI, así que ambos buffers, maestro y esclavo contienen datos válidos antes de la transferencia empiece. Si no hay datos a transferir en progreso y un nuevo byte de datos es escrito, el dato escrito al buffer SPI es inmediatamente transferido al registro de rotación, y el maestro inicia la generación de los pulsos del reloj serial por cada bit de datos a través del pin SDO. El usuario tiene la opción de deshabilitar la salida de datos seriales, cuando está a 1 lógico, el bit deshabilitación de salida de datos serial en el registro de modo SPI.